Buenas tardes, soy Saf, alumno de primero de SMR y miembro del binomio 3. En este vídeo voy a responder a otras preguntas de RAM y estas van a ser las 06, qué es la latencia de la memoria y cuál es su importancia. Vamos a comenzar. La primera pregunta nos dice qué son las latencias en términos muy generales y con qué ejemplo podría ilustrarse su significado. La latencia es el periodo de tiempo que transcurre entre la petición de algo y su respuesta. Un ejemplo es hacer clic en el botón de cerrar ventana desde que hacemos el propio clic hasta que se produce la acción y se recibe la respuesta. Un ejemplo es cuando probamos nuestra latencia en red en un juego online. Estamos mirando las latencias que se tardan entre enviar los paquetes y recibirlos de vuelta. 2. ¿Cómo conseguir conocer las latencias? Pues para conocer los datos de la frecuencia y el cache latency de tu RAM, lo único que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación de CPU-ID, CPU-Z, que es la que podemos observar aquí abajo, y desde el apartado de Memory podemos consultar mucha información acerca de nuestra memoria, incluyendo las frecuencias y las constantes. 3. Observa la figura a raíz de los datos que puedes extraer de esta imagen. Pues las preguntas de este apartado nos dicen qué frecuencia indicaría en el modelo RAM un fabricante, y esta es esta casilla. Lo mismo, cuántas latencias aparecen en la figura anterior y cuál de ellas es la más importante. Aparecen 5 latencias distintas, que son todas estas. La más importante es la cache latency, que es la C, la final 9. 4. ¿Cómo se miden las latencias? Se considera como la medición real de las latencias de la RAM, las latencias cache. 5. ¿Qué mide la latencia cache en particular? La latencia cache mide el número de ciclos de reloj que pasan desde que se realiza una petición para leer un dato hasta que ese dato está disponible. 6. ¿Es cache un indicador real de la latencia de la RAM? No, no es un indicador real la latencia de la RAM, ya que cuando aumentamos de frecuencia se reduce el tiempo que se tarda en realizar un ciclo de reloj, y aumentando la frecuencia se puede llegar a bajar o subir esta latencia. 7. Si una RAM se etiqueta como DDR4 2133, suele indicar que se trata de una DDR4 2133 MHz, pero es cierto, aunque lo llamemos así. Explique y aclare con ejemplos su respuesta. No, aunque lo llamemos frecuencia de la RAM, en realidad no es lo mismo. La frecuencia de la RAM es la cantidad de veces o ciclos en la cual trabaja la RAM, pero no las transferencias que hace. La RAM trabaja 1066 veces, 1066 MHz en un ciclo, pero esto no son la cantidad de datos que se transmiten. Se utiliza la tecnología DDR, Double Data Rate, que manda y recibe información 2 veces por cada ciclo de estos. Por esa razón, al final acabamos teniendo 2133 MHz, que son los megatransfers, como podemos ver aquí. Lleva millones de transferencias por segundo, aunque la frecuencia o la cantidad de veces que trabaja la RAM es de 1066. Por eso cuando hablamos de frecuencia en este momento no nos referimos a la tasa de transferencia, que es a lo que normalmente se llama frecuencia. De todas formas son equivalentes. A más tasa de transferencia, más frecuencia. Si obtenemos el dato de la frecuencia de una RAM y calculamos su inversa, ¿qué obtenemos? Obtendremos el periodo de un ciclo de reloj. T igual a F1, donde T es el periodo del ciclo del reloj en segundos y F es la frecuencia de la RAM en hectáreas. La pregunta 9 nos dice, observa la tabla de latencias totales, TIMs. Primera palabra. Dos combinaciones de RAM muy habituales en el mercado. Ejemplo PC componentes son las de 3000 megatransfers por segundo, A15 de cache latency y 3200 megatransfers por segundo, A16 cache latency. Ambas tienen la misma latencia según esa fórmula, 10 nanosegundos. Entonces, daría igual comprar una que otra, justificar su respuesta. La respuesta es no, ya que la memoria RAM, específicamente la Dynamic RAM o las de RAM, que utilizamos en nuestros ordenadores móviles, etc., está organizada por diversas filas rectangulares de 8 columnas, llamadas palabras. La fórmula en la que se calcula la latencia, el tiempo que se tarda en llenarse la primera palabra o la primera columna, pero no se tiene en cuenta la cuarta o la octava palabra. Por lo cual, al haber palabras de diferentes tamaños, una se llenará más rápidamente que otra, por lo cual no sirve. 10. ¿Cuál es realmente la importancia y el impacto de la latencia en el rendimiento de nuestro ordenador? Es un aspecto muy importante del rendimiento del sistema, que tiene un impacto significativo en la velocidad y la capacidad de respuesta de un ordenador. Una menor latencia de la RAM generalmente se traduce en mejor rendimiento del sistema, especialmente en aplicaciones sensibles a la latencia, aunque otros factores también deben considerarse para obtener el mejor rendimiento posible del sistema. 11. ¿Dónde tienen mayor impacto las latencias de la RAM? En juegos, aplicaciones ofimáticas o modelado 3D. Esto es, en juegos y modelados 3D, ya que las latencias afectan el rendimiento del procesado de información. 12. ¿Por qué se pide una RAM más veloz en el caso de las CPU AMD Ryzen? Se debe a su arquitectura Infinity Fabric y a la capacidad de las CPU Ryzen más recientes para poder optimizar la RAM y aprovechar las mayores velocidades. ¿Qué memoria comprarías o aconsejarías? Pues aconsejaría la segunda memoria, porque trata de un pack de dos módulos de 8 GB, en total 16 GB a 3200 MHz y 16 de latencia cache, a un precio de 210 €,
sobre el la misma combinación de módulos a solo 2136 MHz y con una latencia de TL13. El precio es menor, la latencia también es menor, pero es que el cambio de frecuencia es muy significativo. Se trata de casi 1000 MHz más, por lo cual yo sinceramente recomendaría esta memoria, aunque el precio sea un poco más superior. 14. ¿Puedo instalar cualquier RAM con frecuencias altas? No, ya que hay que tener en cuenta las capacidades de nuestra placa base, de la tecnología de RAM que permiten, si es DDR3, DDR4, DDR5, la frecuencia máxima y también lo mismo que el procesador. Hasta aquí este vídeo, muchas gracias por verlo, nos vemos en el siguiente.